¿Usted sabe qué fue lo que quiso enseñar Jesús en aquel tiempo que estaba con los discípulos y se acerca a ellos y le dice, bueno, ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? Y Sí, dentro de ellos sale Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo sí, del Dios viviente. Y en ese mismo momento Jesús le dice, bienaventurado Pedro, ajá, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, sí, ¿sí? Pero más adelante, Pedro le dice, maestro, no vaya por allá a Jerusalén porque es que le van a hacer daño, lo van a matar. sí, claro. Y en ese mismo momento Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Qué Ah, fue lo que pasó ahí? oye, es interesante porque le acababa de decir bienaventurado, inmediatamente le dice Satanás, entonces ¿Qué no pasó entiendo ahí? ¿Qué pasó por qué le ahí? dijo, Porque es que Jesús conocía la mente de Pedro y ajá, Jesús conocía que en ese momento cuando le reconoció, sí, se conectó a la mente del Cristo. Pero más adelante en ese dialogar, cuando le dice no vaya, se identificó que se había conectado a la otra mente que es la mente mesía. dos mentes, mente me decía, ¿qué es Dos eso? mentes. Existen dos tipos de mente y por eso es que precisamente ese es el tema que vamos a dar a conocer y a desarrollar para conocer la mente del Cristo y la mente mesíaca, que es la cual incide en su gran mayoría a todos los seres humanos de este planeta. Entonces, precisamente en el Mateo, en el capítulo 16, del versículo 13 al 23, es donde relata toda esa historia, en precisamente, esos 10 versículos, en sí. esos 10 versículos, donde precisamente es cuando está ese diálogo de Jesús con los discípulos y Jesús se acerca y le dice, bueno, y ustedes, allá la gente, ¿quién dice que yo soy? Y ellos le dicen, no, pues unos dicen que usted es Jeremías, otro que es Zacarías, que Elías, ¿sí? Sí, o que alguno de esos profetas. Algunos de esos había profetas, venir. precisamente. Entonces Jesús en ese momento le dice, bueno, ¿y ustedes? Ajá. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. ¿Ustedes quién dice que yo soy? ¿Sí? Y en ese momento se quedan como sorprendidos, como que no saben qué decir. Porque ellos no estaban conectados a la mente del Cristo. Exactamente, ninguno de ellos estaba conectado a la mente del Cristo. Y en ese momento, Pedro, que es el que se conectó precisamente a esa mente del Cristo, Por que eso sintió, por eso Pedro sí pudo contestar. exactamente, sintió esa mente del Cristo, se le acerca y le dice, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque estaba conectado a esa mente del Cristo, solamente él. Claro. Y Jesús se queda mirándolo sorprendido y le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, la mente crística del corazón. Precisamente, Pedro estaba conectado totalmente a la mente del Cristo, que sí está en el corazón. Y precisamente en ese momento, pues, se da automáticamente el otro acontecimiento No, que... cuando Jesús ya entonces le dice... Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Que les cuenta que el proceso que va a enfrentar él es enfrentarse a la muerte, porque... Cuando le dice precisamente, Jesús dice que es necesario que yo vaya a Jerusalén, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombre y sea crucificado y que padezca y que sufra, y es donde Pedro en ese momento lo incide la mente mesíaca. Se conecta a la mente mesíaca y le dice, pero venga acá, maestro, ¿cómo así? O sea, usted va a ir a Jerusalén a que lo vayan a matar, lo van a crucificar y se va a morir. En ese momento es cuando viene contundentemente Jesús y le dice, ya va Pedro, un momentico, apártate de mí, Satanás. Porque en ese momento Cristo, Jesús, reconoció que Pedro estaba incidido por la mente mesía. Por la mente mesía, precisamente. ¿Y qué es esa entonces mente la mesía? mente mesía? ¿Por qué la identificó que estaba conectado? Precisamente porque es que Jesús, conociendo la mente del Cristo, Jesús vivía en la mente del Cristo. Claro. Identificó la mente mesía porque es que esa mente mesía es una mente tosca, es una mente razonativa, es una mente llena de miedo, de incertidumbre, de inseguridad. Y precisamente Jesús la identificaba porque Jesús era todo lo contrario a ese tipo de comportamiento o a esa mente mesíaca.
¿sí? Entonces, en ese momento que lo reconoce, es cuando le dice, apártate de mí, Satanás, aléjate de mí, Satanás. O sea, Edgar, significa entonces, y todos ustedes que nos escuchan en este momento, que si Jesús, el Cristo, hubiese hecho caso a lo que Pedro le sugería en ese momento cuando le decía, Señor, no vaya a ir porque entonces lo van a matar, y aun cuando Jesús ya le había dicho que él iba a ir y que era necesario que fuera entregado en las manos de hombres pecadores y que lo iban a crucificar, y les había antecedido, les había adelantado de que él se iba a levantar al tercer día, que significa el tercer día de creación, y le dijo, yo al tercer día me voy a levantar resucitado. Y Pedro no entendió por estar conectado a esa mente mesiánica y le dijo, no vaya. Y si Jesús le hubiese hecho caso de no ir, ¿qué significaría? Que en este momento nosotros no estaríamos hablando de este tema. Significa que nosotros no estaríamos hablando de resurrección, porque Jesús no habría hecho la resurrección si no se hubiese sido sometido a la muerte. Jesús se sometió a la muerte para demostrarle a todos nosotros, a la humanidad entera, de que la muerte también tiene solución, que la muerte se puede vencer, y gracias a que lo crucificaron, Jesús se pudo levantar de entre los muertos y nos dijo, esas cosas que yo hice, aún mayores cosas que esas, podréis hacer vosotros, y gracias a eso fue que entonces él pudo expresarnos la enseñanza de lo que significa la resurrección y vencer sobre la muerte, ¿verdad? Precisamente, Rodolfo, y si hablamos de la mente mesiánica, de esa muerte que es generada por esa mente mesiánica, ¿acaso quién de ustedes en este momento no vive problemas, no tiene incertidumbre, no siente miedo? Que por un momento vamos a identificar, es una mente mesiánica que nos conecta, ¿sí? Pero que también por instantes sentimos ese amor por la esposa, ese amor por nuestro hijo, ese amor por el prójimo, y sentimos eso es algo lindo, eso es algo hermoso aquí en el corazón, que es la manifestación de la mente del Cristo. O sea, significa que nosotros constantemente estamos conectados a la mente del Cristo, así mismo como también ahí voy, Rodolfo, porque de pronto por un momento usted le da un abrazo a su hija o a su hijo, venga mi amor, y lo abraza y lo apachucha, pero a los 5 minutos, venga, ¿qué tal? Y esto y aquello. Ahí ya está la incidencia de esa mente mesiánica. Y es un constante, un mente del Cristo, mente mesiánica. Pero casi que me atrevo a decir, Rodolfo, que el 90% del tiempo de nosotros, el ser humano, vive conectado a esa mente mesiánica, es incidido por esa mente mesiánica. Perfecto, Edgar. Entonces, en este caso sería muy importante darles a conocer y compartir aquí con todos nuestros personas que nos ven, nos escuchan en este momento, de que de dónde viene ese término, ese acuñamiento de la mente mesiánica. Pero antes vamos a recordarles, y bueno, primero que todo decirle a todos ustedes bienvenidos a nuestro canal El Batir de Alas. Recuerden que este es el segundo capítulo o la segunda umbral que entregamos de una saga que les anunciamos, que son 12 capítulos, y esta segunda entrega se llama La Mente Mesiánica. Y el primer capítulo se tituló Lo oculto de las tinieblas, y dejamos abierta pues el enlace para conectar este segundo umbral, y recordándoles que esta es una saga que se denomina El Camino del Hijo del Hombre. Recuerde que el libro de Mateo, en el capítulo 19-28, nos dice que cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conocerán entonces los hombres que yo soy. O sea que todos los seres humanos de este planeta Tierra tenemos un gran compromiso, y es un compromiso en común, que es levantar el Hijo del Hombre, es decir, hacer lo mismo que Jesús hizo en ese proceso de vencer la muerte, y no lo podemos hacer mientras seamos ignorantes del poder que tiene, y tenemos que partir de que es la mente. Entonces, recordarles también que debajo de este video, recuerde que nosotros les estamos dejando unos enlaces para que nos visiten en nuestras redes sociales, que le hagan like, le den seguir, le den a la campanita, pero también compartir esa información. Claro, porque necesitamos que muchas personas lo escuchen, lo vean y entiendan ese proceso realmente del significado que Jesús nos entregó en este caso. Pero recordarles que también nosotros estamos dejando esos enlaces. ¿Cuál es el propósito? Que nos contacten, nos dejen sus datos donde nosotros lo podemos contactar, y viceversa, donde ustedes puedan contactar, porque queremos darles unos talleres de profundización sobre estos temas, porque lamentablemente por el tiempo que tenemos aquí es un poco limitado y no podemos profundizar sobre estos temas. Entonces, no importa la ciudad donde se encuentren, no importa el país donde se encuentren, entonces vamos a continuación a entregar la explicación de lo que significa, de dónde realmente viene ese término Mesías. Sí, Rodolfo, porque es que es bien importante conocer de dónde sale Mesías, por qué le damos nombre a esa mente que no es la del Cristo, porque se le llama Mesías. Y es que precisamente Mesías viene de la traducción del hebreo que se le da al latín a la palabra Mesías, ¿sí?
Eso es el término, porque se llamó Mesías precisamente, ¿sí? Entonces, resulta que recuerde que ellos, cuando hablo de ellos, hablo a los oscuros, ¿sí? Que nos lo relataba el umbral pasado, el oculto de las tinieblas, que nos habla de que ellos esperan un Mesías, ¿sí? Correcto. Pero precisamente no es el Mesías, sino el Mesías el que va a llegar, y es precisamente esa mente Mesías la que ellos quieren que se implante precisamente en toda la humanidad y en cada pensamiento, que no sea la mente del Cristo, sino la mente Mesías, porque eso es lo que ellos están esperando. O sea, Edgar y todos nuestros amigos, importante aquí comprender que el Mesías, el cual está esperando el pueblo elegido, es decir, el pueblo de Israel, no es el mismo Mesías esperado por nosotros. Para nada. No es el Mesías crístico, el Mesías enviado por Dios. No es el Mesías del que anunció Elías y muchos profetas que anunciaron en el pasado, ni el que estamos esperando por segunda vez, que vino como Jesús y regresa por segunda vez. No es absolutamente. Y ese Mesías que usted está hablando entonces es un tipo de pensamiento distorsionado, es una mente perversa y pervertida que quiere gobernar el planeta entero. Recuerda que en el primer capítulo, los que no lo han visto, le recomendamos Lo oculto de las tinieblas, que está colgado en nuestra página del Batir de Alas, en YouTube y en Facebook. Ahí relata entonces cómo llegaron ellos aquí, cómo quieren gobernar, y no solamente incidieron controlando el planeta, sino que en este caso ya estamos viendo que lograron incidir el pensamiento en la mente del hombre, y por ende el pensamiento, y por ende de esa forma van a contaminar nuestro espíritu, y por ende van a contaminar también nuestra alma. Y estamos hablando del espíritu suyo, y su alma está invadiendo su mente, están controlando totalmente toda su existencia, todo su ser. Es que precisamente, Rodolfo, mire, usted lo acaba de decir, y es tremendamente importante tener en cuenta de que, pues sí, nosotros decimos que tenemos una mente, pero ¿qué clase de mente es la que tenemos? Y precisamente ya lo veníamos tocando. El planeta entero, la humanidad entera, porque esos oscuros quieren traer ese tipo de mente que usted lo acaba de decir, y que se riegue y se plague por todo el planeta y se inserte o se experimente y se multiplique en cada ser humano. Y precisamente han diseñado planes de estrategia para que eso se dé. Y ese es el punto donde en este momento, si vemos la mente del planeta, la mente de la humanidad es una mente de odio, es una mente de guerras, es una mente de emociones, pero no muy buenas, es una mente de mala intención, y es precisamente la mente mesías la que ellos están implantando a través de todos los seres humanos. Tengo aquí, Edgar, una profecía que les recomiendo a todos ustedes, que es una profecía entregada por Benjamín Solari Parravicini, digamos el Nostradamus de América Latina, que entregó profecía hace aproximadamente 70, 80 años atrás, que dibujó y graficó. Es un argentino. Los que tengan oportunidad de indagar por las redes van a encontrar, y en todos nuestros conocimientos, toda la información que estamos entregando, van a ver mucho sustento profético de este personaje, ¿eh? Benjamín Solari Parravicini, y voy a citarle específicamente una donde hace referencia a ese Mesías o ese Mesías, pero también nos cita a Juan. Recuerde que Juan es el preparador del camino, es el anunciador de la segunda venida, y es el que viene a preparar la venida del Cristo. A ver, Rodolfo, disculpe, es decir, que Parravicini, a través de eso que nos entrega, nos está diciendo, nos dice, según lo que usted nos va a entregar, que viene, él nos anuncia que viene un Mesías, que es el que ellos esperan, que es la mente mesías, o sea, va a traer el programa de la mente mesías, ¿sí? Pero también él nos dice y nos anuncia de la llegada del Mesías verdadero y de la mente del Cristo al hombre de este planeta. Interesante, ¿cierto? Porque es que las personas del común, la gente cotidiana, los casi 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra, como tú lo decías, lamentablemente han sido pasados por esa mente mesías. Casi que podríamos decir que no existe nadie que no haya sido tocado, digamos que a excepción de unos que queremos salir de esa trampa, de esa cárcel de la mente mesías, que es la que ya tú acabas de explicar, que es la de las preocupaciones, de las angustias, de los miedos, de los vicios, de toda la corrupción. Esa mampara de pensamientos es lo que hace parte de esa mente mesías. Entonces ese es el pensamiento que quieren traer aquí, y por ende tiene que el hombre salir de esa mente y recobrar la mente del Cristo, que en este caso viene siendo el pensamiento del Cristo, que está anunciado por segunda vez, que llega
llegaría al hombre primero como pensamiento, primero como identidad. Entonces, en esta cita, sin más preámbulo, dice Benjamín Solari Parravicini, refiriéndose a Juan, el preparador de la segunda venida, dice: orad humanidad en caos, el mensajero divino se acerca al mundo. Está haciendo referencia a Juan, que ya se acerca a este mundo, y anuncia, dice, el rey de Israel llega a libertar al oriente, que fue de él, y que fue suyo, y será de él. O sea, que aquí está diciendo que el Mesías, que es el Mesías esperado por el pueblo judío, está a punto de llegar. Recuerden que hay muchos documentos, mucha profecía que anuncia que ya se acerca el Mesías esperado por Israel, y que van a construir por tercera vez el templo, y que inclusive ya tienen muchos símbolos, inclusive ya hizo aparición la vaca roja. Hay una cantidad de símbolos que ellos tienen, y ellos saben que cuando aparezca su anticristo también aparecerá el Cristo o el Mesías de los cristianos, que somos nosotros los que creemos en el Cristo, pero aquí por dentro, en el Cristo vivo, en el Dios vivo. Y entonces aquí dice que aparecerá a libertar a su pueblo. ¿Eso qué significa? Que ellos consideran como nación judía, que son entre comillas los elegidos por ese Dios que los eligió a ellos, se sienten esclavos, se sienten sometidos, se sienten presos de la humanidad, y a nosotros los seres humanos, los cristianos, nos catalogan como una plaga, que ellos están sometidos a vivir con nosotros aquí. Y bueno, hay muchos documentos que narran eso, que más adelante podríamos profundizar realmente cuál es la perspectiva que tienen ellos con respecto a lo que es la esencia espiritual de la raza humana original de este planeta. Y eso, Rodolfo, me lleva a identificar o a comprender, y debe llevarnos a comprender para analizar bien el problema que genera la mente mesíaca en la humanidad. Y es que, como ellos van a traer un Mesías, ¿sí?, ellos necesitan que toda la humanidad, por decirlo así, se plague de esa mente mesíaca, porque es que ese tipo de pensamiento que genera esa mente mesíaca es la que va a adorar a ese anticristo o a ese Mesías que ellos esperan. Es decir, si la humanidad se plaga y se contamina de esa mente mesíaca, en el momento en que aparezca el Mesías, nadie lo va a rechazar. Claro. Porque es como el programa que se puso en el pensamiento del hombre, siendo que no es el original, no es la mente del Cristo, pero eso va a hacer que se adore. Ese tipo de mente mesíaca va a hacer que se adore a ese anticristo, a ese Dios que va a llegar a ese lugar. Y eso me lleva a mí como a la reflexión cuando Jesús le decía a sus discípulos que llegaría el tiempo en que era necesario que se le adorara al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre también tales adoradores busca que le adoren. Y significa que también de esa manera el anticristo, ese Mesías, se le adora también con el pensamiento. ¿Qué quiero decir? Que mientras nosotros, por ejemplo, estamos conversando este tipo de conocimiento, este tipo de diálogo, interpretando unas escrituras para abrir el entendimiento y poder llegar a la verdad realmente de su esencia, cómo debe usted aplicar los conocimientos que Jesús nos entregó. Asimismo, también el Mesías está haciendo su trabajo cotidianamente aquí en el planeta, y también la humanidad le adora a ese Mesías. ¿En qué sentido, Edgar? En el sentido de que cuando, por ejemplo, yo estoy siendo vulgar, grosero, corrompido, irresponsable, vanidoso, fantasioso, ilusorio, miedoso, egoísta, todas esas antivalores hacen parte de esa adoración a ese Mesías. Y si colectivamente, Edgar, los más de 7.000 millones de habitantes de este planeta conectados a ese mismo pensamiento pervertido de, por ejemplo, los grandes conciertos, los partidos de fútbol, la ambición de tener dinero, la ambición de tener, o la envidia porque el otro tiene y porque yo no tengo, el egoísmo, el resentimiento que uno guarda contra otro, eso constantemente está generando pensamientos, y esos pensamientos no son pensamientos crísticos, son de la mente. No fue el pensamiento que tuvo entonces Pedro cuando le dijo: Señor, yo digo que tú eres el Cristo. Esos son pensamientos mesiánicos, precisamente, que generan y liberan energías que, por lo contrario, atraen ese anticristo y hace que ese anticristo se manifieste. Mire, en el Rodolfo, planeta. usted lo acaba de decir, y es que algo muy importante resaltar es que esa mente mesíaca precisamente es una mente, esa forma de pensamiento que no es del Cristo, es una mente y una forma de pensamiento que se hace adictivo. Es decir, las personas
nos acostumbramos a pensar de esa manera. Fue diseñada, fue insertada y diseñada para que nosotros los seres humanos solo generemos pensamiento de ese tipo, de la mente mesiánica, y nunca nos conectemos a la mente del Cristo. Es decir, que el propósito, si se le pudiera llamar la meta, de quienes crearon, que fue esos que cayeron, que habla lo oculto de las tinieblas, los de los ángeles caídos, que fueron arrojados a la tierra. No solo les bastó con llegar a invadir el planeta, pero tenían que ir más allá. Invadirle la mente al hombre. Exactamente. ¿Y cómo la invadieron? Precisamente a través de todo este, digámoslo así, sistema de cosas que nos implantaron. Y aquí viene algo muy importante, que es el desarrollo de la tecnología, Rodolfo. Ajá. Porque es que solo a través, en este momento, del desarrollo de la tecnología ha permitido que a cualquier lugar del planeta, a cualquier rincón por allá muy lejos en esa finca donde casi nadie llega, pero a través de un celular, un dispositivo, llega la información y el bombardeo de toda esa, digamos, ese pensamiento de consumo. De pensamiento mesías, porque es que el pensamiento mesías es un pensamiento consumista, ¿no? Hay que conocer que precisamente... O sea, que la mente no es mala. No, la para mente nada, no para es nada. mala. Ojo, porque estamos hablando de mente mesías. No vayan a ustedes a confundir que es que la mente es mala. La mente es compañera del hombre y le fue entregada para crear. Pero ellos, esos oscuros, cuando caen aquí al planeta e inventaron todo el sistema de gobiernos, el sistema político, el sistema monetario y todos los sistemas, todos los métodos que inventaron, entre comillas, para el crecimiento y desarrollo social, prosperidad, etcétera, etcétera. Por lo contrario, utilizaron esa herramienta para invadir nuestra mente de pensamientos perversos. Entonces, valdría la pena, Edgar, aquí hacer aclaración de qué es la mente, ¿cierto? Exacto. Entonces, sería muy bueno entrar en materia antes de explicar el funcionamiento de la mente. Cómo es la mente, para conocer cómo es que nos incide la mente mesiánica. Perfecto, Edgar. Entonces póngame mucha atención y yo les voy a pedir que tratemos como de que en su pensamiento y en su mente se imaginen un mapa mental, por así decirlo. Que la mente en nosotros es como un archivador de memorias, como una biblioteca donde usted coloca todos los libros, porque nosotros los seres humanos estamos dotados de un cuerpo mental, estamos dotados de un cuerpo espiritual y estamos dotados de un cuerpo del alma. Lo que pasa es que nosotros no hemos, la gran mayoría, digo yo, no hemos indagado realmente en qué constituye al hombre, de qué está compuesto realmente el hombre. Es que Rodolfo, dentro de la mente mesiánica no existe ni está diseñado eso que usted está no ha dado explicando. oportunidad, para que el hombre conozca ha eso. Reemplazado la posibilidad de que el hombre indague realmente quién es, de qué está conformado, porque el entretenimiento, las modas, la obligación de trabajar, las enfermedades, la carrera por tener mi casa, mi carro, mi beca, mi pensión, y cuando uno llega viejo ya se muere y ni siquiera disfrutó de eso, sino que pasó esclavo otra vez. Eso hace parte de la mente mesiánica. Entonces, cuerpo mental. En el cuerpo mental está, digamos así, el cuerpo físico como tal está conformado de 72.000 billones de células, y cada una de esas células tienen un cuerpo mental, una hélice que archiva toda la información que es captada a través de los 5 sentidos. Es decir, todas las imágenes que se graban en el cuerpo mental, en cada una de las células, tienen 5 dimensiones. Es decir, son captadas por el olfato, por el gusto, por el tacto, por el oído y por la vista. O sea, que tienen 5 dimensiones. Es decir, los 5 sentidos son las puertas por donde penetra toda la información, para que esa información se registre en mis memorias celulares 72.000 billones de veces, una por cada célula. Entonces, cada información, Edgar, que hemos vivido a partir de aquí para atrás, digamos así, de forma retroactiva, toda esa información está registrada y archivada en esos paquetes de memoria en las células, en esa memoria celular. A ver, Rodolfo, ya va. Entonces, teniendo como base eso, esa información que entra por los 5 sentidos, se graba allí, es la que genera nuestros pensamientos. Totalmente. O sea, nuestros pensamientos se conforman de acuerdo a esa información que grabamos. Son allí. la materia prima para conformar los pensamientos. Exactamente. Ahí es la importancia que ustedes conozcan qué es el pensamiento, de dónde nace el pensamiento mesiánico, cómo ellos lograron incidir o clonar el pensamiento mesiánico en nosotros, siendo que en nosotros no era original el pensamiento mesiánico, sino por lo contrario el pensamiento crístico. Ese era nuestro origen. Así fueron las humanidades del principio de la creación en este planeta. Entonces sería que, claro, Rodolfo, ahora se comprende por qué, o sea, entendemos por qué la mente mesiánica
fue impuesta en este planeta y se está, a través de esta tecnología, se está, digamos, llevando a todas las mentes, propagando y multiplicando, porque es que si yo como persona del común estoy allí y todos los días a través de lo que veo en televisión, en el teléfono, en el computador, en los medios, en todos los medios de comunicación, lo que veo es un tipo de información que no me habla de la fuerza ni de la mente del Cristo, que no me habla del amor, que no me habla de la comprensión, que no me habla de ese amor al prójimo y que no me da a conocer ni siquiera de mi propia esencia. Significa que yo estoy llenando mi pensamiento de puras memorias, usted lo acaba de decir. Llenando su cuerpo mental. Recuerde que, como les dije, hagan de cuenta que su mente es un archivador de memorias, Edgar. Es un archivador de memorias que en la medida que yo me siento frente a un computador, discúlpenme ustedes, pero yo me pongo a ver películas de violencia, películas de terror, pornografía y toda esa cantidad de basura que se difunde a través de las diferentes redes sociales que han creado, ellos lo han creado a propósito, es precisamente para que a través de la en este caso la vista, el oído, penetre ese tipo de mensajes que en su gran mayoría llevan unos mensajes subliminales que trabajan por debajo del umbral de la conciencia y se van registrando como memoria. Entonces, si yo soy de uno o mis hijos, por ejemplo, de lo que se lo llevan, por ejemplo, sentados frente a un computador, viendo videojuegos todo el tiempo, y de violencia, disparando, accionando, en este caso el tacto, en este caso para disparar, y en su pensamiento ese muchacho está pensando que realmente está matando. Y eso se está registrando como memoria dentro de ese bloque llamado cuerpo mental. Es decir, que esa acción, como ejemplo que usted la pone, está haciendo que ese muchacho en su pensamiento solo genere violencia y ganas de accionar un arma, ¿sí? Claro, en su momento lo hace como diversión, le parece divertido. Pero por eso se está conformando el pensamiento precisamente con esa memoria, accionar a través de un dispositivo que yo estoy matando a alguien. Sí, claro que es un juego, pero eso me está formando un pensamiento, eso me hace una memoria de la cual... Para que en su momento tenga un pensamiento, es decir, ese muchacho sale, va por la calle normal, pero de pronto alguien lo ofende de alguna manera. Él lo que tiene en sus memorias es violencia, imágenes de violencia, y no le va a costar nada si carga un arma llegar y dispararle al otro, agredir al otro, a su misma familia, todos a su misma madre. Los días, disculpe que le interrumpe, Rodolfo, todos los días lo vemos ahí en los mismos medios, como sobre todo en los países del norte, ¿no? Como un muchacho estudiante va y compra un fusil y agarra y mata 30, 10, 15, 8 personas. A sus profesores, a su papá, a su mamá, eso son noticias y muchas cosas que han dejado de decir. Por ejemplo, la pornografía, cosas que eso entra a través de los sentidos y se graba como memoria. Mire cuántos casos de violación de niños, cuánto abuso que hay, violencia intrafamiliar. Eso viene precisamente inculcado, impuesto a través de los mensajes que hemos captado a través de nuestros sentidos, que ha sido propagado por esta fuerza oscura que invadió nuestro planeta y por ende nuestra mente, sin saber, nosotros creyendo que ay, qué chévere, entretenimiento, un televisor plasma de 64 pulgadas, qué chévere, 3D, alta tecnología, y eso es diversión, eso es progreso, eso es entretenimiento. Y uno le dice a los muchachos, vaya, mire televisión, vaya, mire la computadora, vaya, diviértase allá con sus videojuegos. Y resulta que nosotros como padres, como adultos, no estamos siendo conscientes que los estamos enviando al mismo infierno. Que los estamos reprogramando para que sigan esa misma mente mesiánica. Claro. Sin darnos cuenta los estamos llevando a ese abismo en el que nosotros hemos vivido, creyendo que es una realidad y es algo que es impuesto y que no nos pertenece. ¿Y en qué momento nos ilustramos en la mente del Cristo? ¿En qué momento nos ilustramos en esa mente del pensamiento perfecto? ¿En qué momento? Mire, ya casi ni nos queda tiempo de salir a un parque, de ir al campo, de meter los pies en el río, de mirar los peces, de escuchar el canto de los pájaros, de hacernos preguntas realmente cuál fue el principio de esa creación, porque esos son imágenes diferentes. Han de saber que las imágenes que estamos hablando, que conforman el pensamiento Mesías, son imágenes de 13 ciclos. Muy importante eso. Sí, ¿no? Señor. 13 ciclos hacen parte de las imágenes flash, se llama, que conforman el pensamiento Mesías. Y una imagen original, para que quede registrada en su espíritu, tiene que tener 24 ciclos. Haga de cuenta como esas cintas de películas antiguas que tenía que tener 24 fotogramas para el movimiento de una imagen, ¿cierto? Sí, señor. Y para que tenga ese movimiento completo y se registre como memoria espíritu,
tiene que tener 24 fotogramas. Pero si es una imagen de 13 ciclos, se le llama imagen flash. Y esa imagen no se registra en su espíritu. ¿Eso qué quiere decir, señores? Eso quiere decir que la gran mayoría de las personas que han dedicado su vida únicamente a esas imágenes flash, que eso hace parte de las novelas, de las películas, de esos videojuegos, de toda esa cantidad de cosas que provienen a través de las redes, ya viene con esa manipulación de 13 ciclos, y aunque usted mire películas, mire, el otro mes no se acuerda ni siquiera de qué se trata esa película, porque eso no se registra en su espíritu. En su espíritu se va a registrar solamente la memoria que sea original de la creación, un árbol, una mariposa, un pájaro, el sonido, todos esos sonidos naturales hacen parte de las imágenes que conforman el espíritu del hombre. Quiere decir, Rodolfo, que están llevando a la humanidad a que se vuelvan seres vacíos, porque si esas imágenes no nos están conformando un pensamiento, porque no se graban al espíritu, se está creando un ser humano vacío. O sea, está llevando a que el ser humano no grabe memorias en 24 ciclos, que son las reales, que son las memorias que generan el pensamiento de la mente del Cristo, ¿sí? Y están llevando a que la humanidad sea una humanidad vacía. ¿Vacía de qué? De la mente del Cristo, del pensamiento del Creador, precisamente. De ahí que viene que salen muchas películas de zombies, por ejemplo. Están sacando muchísimas películas al estilo Hollywood, se habla de los zombies. ¿Pero qué son los zombies? Son eso, zombies, no tienen... No hay vacío, hay un vacío, no tienen una identidad porque han sido programados. Tenemos que desprogramarnos, pero quiero compartirles también el origen de la mente. Yo quiero tocarle un libro muy antiguo, del libro, bueno, muy antiguo, sí, de hecho sí es antiguo, pero es un libro que no fue permitido por la Iglesia Católica dentro del canon bíblico conocido y que fue descartado a propósito en el año 325 en el concilio de Nicea que realizó el emperador Constantino, que fue el libro secreto de Juan. No lo permitieron porque no les convenía. Estamos hablando de quienes nos manipulan, quienes están detrás de eso. Estamos hablando de quienes generan el control mental de las masas a nivel del planeta entero. Entonces voy a citarles aquí al libro secreto de Juan, que nos dice: el vástago pidió que se le diera mente como compañera, porque primero fue el Padre Eterno y Bárbelo, y ellos dos crean al vástago, y el vástago pide mente como compañera con la cual trabajar. Y el espíritu invisible, que es el espíritu del Padre Eterno, accedió. Cuando el espíritu accedió, apareció la mente. O sea, la mente fue lo primero que pide el vástago para crear. El vástago es el Cristo que estamos hablando en este momento, y el Cristo es el que creó todo esto que nosotros vemos en nuestro entorno, en nuestro alrededor. No los edificios ni los carros, no. Estoy hablándole de la naturaleza, estoy hablándole de los ríos, las montañas, el viento, los soles, los planetas, el universo. El vástago fue el que le dio con ese poder de mente, se la entregó el Padre Eterno para crear. Él dice, se la dio como compañera, accedió a la mente, apareció la mente y se puso al lado del Cristo y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Bárbelo es el Santo Espíritu, que es el vientre que mantiene la vida en el planeta y en el universo. Todos estos seres, empero, nacieron en silencio. La mente deseaba crear algo mediante el poder del verbo, y el Espíritu invisible en su voluntad se hizo realidad y apareció con la mente mientras la luz le glorificaba. Y el verbo siguió la voluntad, pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, al que Pablo de Tarso hace referencia que nosotros también tenemos que crearlo, lo creó todo mediante el poder del verbo. Eso quiere decir que nosotros, con una mente como la de Pedro, Edgar, con una mente limpia, clara, diáfana, que es la mente que Jesús trajo aquí al planeta Tierra, con esa mente podemos nosotros utilizar las fuerzas del verbo para crear. O sea, ¿qué quiero explicar con esto, señores? Que las tinieblas, digamos, eran conocedoras de eso, conocedoras de que la mente era poderosa para crear, y se valieron de eso. ¿Y qué hicieron, Edgar? Le metieron a usted en su mente, y a mí y a todos ustedes nos metieron todas esas imágenes flash, todas esas imágenes basuras de violencia con todos estos programas de entretenimiento, porque saben que la mente es creadora, Edgar. Claro. La mente es creadora. Entonces, si esa mente es creadora con todo ese basurero por dentro, ¿a quién le va a crear? ¿Para quién crea? El Mesías, precisamente para crea él. Para el Mesías. Para esa organización. Que es la que crea para la organización que fue del dragón que cayó aquí. Crea para ellos. O sea, lo que ellos quieren es hacer que nosotros, con la mente manipulada, atraigamos
precisamente al Mesías que ellos están esperando y quieren valerse de la inocencia, de la ignorancia, de la inocencia de nosotros al desconocer eso. Por eso es que queremos que ustedes conozcan un poco más de esto y queremos profundizar más sobre eso. Les recuerdo que están los enlaces en nuestra página debajo de cada video para que nos contacten, para que permitamos que nosotros nos podamos contactar con ustedes, no importa el país, la ciudad donde se encuentren, para que podamos profundizar qué es lo que hay que hacer después de todo esto, para que sepa realmente quién eres tú, de dónde vienes, por qué estás ahora en este momento, por qué nos estás escuchando y qué es lo que le depara, qué es lo que tienes que hacer a continuación, porque todo tiene un propósito en la creación. Precisamente, Rodolfo, y tengo aquí en mis manos parte del documento del libro Dorado, el Caminante Azul, que es que estamos trabajando precisamente esta saga, y hay algo muy, muy importante, Rodolfo, que tenemos que tener claridad y conocer, y es que ¿quién fue el que trajo ese programa? Porque es que la mente mesíaca es un programa, tenemos que tener claro que es un programa que se implantó aquí en el planeta al ser humano. Llegó al planeta, pero se insertó al ser humano y es un programa. Entonces me habla de que el judío Adam Weishaupt en 1776 lanzó al mundo ese programa. O sea, fue que se creó ese programa y se lanzó, ¿sí? Un personaje jesuita, conocedor de leyes canónicas, catedrático, era más estudioso, más preparado que un yogur. Y ese fue el fundador de la organización precisamente de los Illuminati, el fundador del nuevo orden mundial. El símbolo precisamente es el triángulo del ojo, que aparece en el billete de un dólar. Y precisamente, Edgar, que en esa fecha, o mejor dicho, 3 años después, para 1776, fue cuando se funda la independencia o la nación como tal de los Estados Unidos, y precisamente misteriosamente aparece el mismo triángulo del mismo ojo, un color verdoso, y el ojo que aparece allí adentro es un ojo de un dragón. Mire, cosa que Rodolfo, y claro que es así, y resulta que de pronto vamos a dejar una interrogante ahí como para reflexión. Resulta que este programa lo trajo ese personaje el 1 de mayo de 1776. Bueno, el 1 de mayo no es que se celebra el Día del Trabajador, pues. Entonces, algo pasa ahí. ¿Qué es lo que estamos celebrando ese día, esa fecha específica? ¿Qué es lo que se celebra? El día de la organización del nuevo orden mundial, el orden de las tinieblas aquí en el planeta y en la mente del hombre. Estamos celebrando y haciéndole culto cada 1 de mayo al nuevo orden mundial, porque precisamente se fundó en esa fecha. Entonces, al igual que la celebración de los días del 31 de octubre de los niños, de los inocentes, ¿no? ¿Cuáles niños? Inocentes nosotros, que estamos al desconocer que es una fuerza infernal que llegó aquí, y esa celebración es una celebración pagana de que se le rinde culto a toda esa cantidad de demonios devoradores. Porque ese precisamente es el programa del nuevo orden mundial que se establece y que trae. Para que eso funcione se necesitaba, digamos así, moldear la mente, y para eso la mente del Cristo pues es contraria, se necesitaba generar el molde, la mente mesíaca. O sea que con la llegada y la fundación de ese nuevo orden mundial por Adam Weishaupt, ese judío conocedor de leyes canónicas, jesuita, lo que trajo y estableció en este momento, a partir de esa estabilización del nuevo orden mundial, fundó, de acuerdo a la historia, de acuerdo a la investigación, que fundó más de 15.000 logias por todo el planeta, y ellos están enquistados, infiltrados en todos los requisitos sociales, a donde a todas las personas están siendo programadas constantemente precisamente por esas necesidades, oportunidades entre comillas que ellos ofrecen para ir programándonos cada vez más. Eso es para ellos tienen algo una meta muy puntual a la que quieren y por la cual están programando todas esas mentes. Montar su anticristo. Claro, pero antes de eso sucede algo, Rodolfo, que es que precisamente ellos necesitan una guerra para poder montar ese Mesías que esperan, y ese acontecimiento que ellos esperan, que para ellos es, digamos, la llegada de Dios, si se le pudiera, para ellos. El Dios de ellos. El Dios de ellos. Declararlo, ¿no? Y resulta que se necesita que haya una tercera guerra mundial. Ese es algo que lo decretaron. Y yo digo, ¿será difícil crear una tercera guerra mundial si ya hubo una primera y una segunda mundial, sin contar todas las guerras parásitas que hay por todo el planeta, y las guerras intrafamiliares, y la guerra en el barrio, y la guerra, porque es que el mundo la vive en guerra. Ahora yo le pregunto, ¿será difícil crear una tercera guerra mundial con una programación del pensamiento, con una programación mental como la que se ha generado
a través de todos estos sistemas y métodos que han implantado durante tanto tiempo. No, es que, Rodolfo, no es difícil, es que ellos han porque la mente utilizado está programada para eso. muchas estrategias que han utilizado. Lo que pasa es que en cierta medida, pues, el ser humano es inocente, por decirlo así. Siendo que trabajamos para esa mente mesíaca, no somos culpables, No. pero ellos utilizan unas estrategias muy, digamos, que pasan muy desapercibidas por el ser humano, y entre esas ellos han creado una dualidad. ¿Sí? Ok. ¿Sí me entiende? ¿Qué sucede? Ellos han creado diferentes frentes, corrientes políticas donde nos ponen a La que usted derecha y la izquierda. bueno, por decirlo así, nos crean Comunismo y capitalismo. precisamente. Bolivarianos, escuálidos, partido de derecha y de izquierda, ¿cómo se llama? El partido de fútbol de Real Madrid, ¿cómo se Contra llama? Barcelona, Con bueno, un ejemplo, es un ejemplo, la dualidad. Y inclusive en las mismas religiones, con todo el respeto, pero es que en las religiones, entonces esta religión dice tener la verdad, esta dice tener la verdad, La y apostasía. esa ya es mi enemiga, ¿sí? Entonces crean diferentes corrientes, pero ¿qué sucede dentro de esas diferentes corrientes que ellos crean? ¿Cómo es la trampa? Ayudan a este, ¿sí? Pero sin decirle a ese que yo también ayudo a este. O sea, ¿sí? que los mismos que hacen las guerras, por ejemplo, el Banco Mundial, la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, le presta dinero al enemigo y al contraenemigo, los pone a pelearse entre ellos. Como dice por ahí un dicho, dice que hay unos que se conocen entre sí y no se matan, que son los líderes políticos, y hay unos que no se conocen entre sí, que son los soldados del un bando y los otros del otro bando, que no se conocen, no se odian y se matan entre sí, sin saber por qué. ¿Quién pone los muertos? Cada nación, cada madre que llora. Pero sus hijos que esto mueren en una sucede guerra. por algo, Rodolfo, eso sucede por algo, porque es que ellos como tal sí conocen a Lucifer, a su Dios, a su Mesías. Ellos conocen el programa y lo ejecutan Total. precisamente a como se demandó. Pero por parte de nosotros no conocemos a nuestro creador. O sea, ellos sí tienen claro a quién están adorando y qué es lo que necesitan para montarlo. A ver, ellos son los creadores de la mente mesíaca y ellos viven dentro de la mente mesíaca y conocen y ejecutan la mente mesíaca lo que necesitan. como es. Pero nosotros que originalmente tenemos la mente del Cristo, desconocemos la mente del Cristo, y eso es lo que le da ventaja a ellos, ¿no? Y Eso es lo que conocemos que el Padre Eterno nos dijo: yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis, yo existo aunque no me veáis, yo soy el Eterno, el sin nombre y el sin fin. Así como nos lo dijo. Pero el hombre desconoce eso, porque es que, Edgar, no les queda tiempo. Dígame, ¿a quién le queda tiempo de ustedes para realmente dedicarse a su ser? Y si les queda tiempo, ¿realmente saben dónde buscar? ¿Acaso no está escrito? Dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Eso significa que Dios está en el corazón. O sea, el Cristo o la mente del Cristo está en el cristal corazón. Ahí es donde nosotros tenemos que recurrir. O sea, que la mente mesíaca, ubicándolo aquí dentro de nosotros, la mente mesíaca opera es aquí en este pensamiento cerebral, ¿cierto? Porque es a donde nos han inculcado los pensamientos a través de las imágenes, a través de los sentidos. A ver, es que la mente del Cristo viene del corazón, porque ahí es donde está, el misterio de Dios. Que sencillo sería, la mente mesíaca es cerebral, razonal cerebral. La mente del Cristo es espiritual. Esa fue la que Pedro sintió. O sea, él estaba centrado, era en su corazón cuando le dijo: Señor, yo digo que tú eres el Cristo. Pero a nosotros no nos queda tiempo de conectarnos al corazón, sino a los conflictos del día a día, de poder juntar el dinerito para pagar los servicios, para pagar alquiler, para poder comprar la fórmula de la medicina, etcétera, etcétera, de todas las situaciones. Y los que medio tienen, pues para ocuparse de lo que medio tienen y de lo que considera que poseen, que son cosas materiales y perecederas. Pero realmente la riqueza pues está en el interno, ¿no? Quiero compartirles otro documento aquí bien importante como pieza fundamental, como herramienta para, digamos, darle la importancia a lo que tú tienes ahí, que es tu poder mental, la mente compañera del Cristo, no lo olvides. Una cosa es la mente infernal, Mesías, y la mente original tuya, que es la mente del Cristo, y dice así: para las humanidades la mente no es antes que el pensamiento, es luego del pensamiento, es luego de él, pues ella se forma desde los núcleos vigorosos del pulsar original, o sea, del pulsar del verbo, el principio de Dios, que piensa para hacer vida. O sea, que primero ese pensamiento piensa para hacer vida, se almacena, se hace identidad y luego depósito universal. O sea que ese fue el principio de esa mente, se almacenó todo el conocimiento del universo como pensamiento universal, original. Por esto hay dos tipos de mentes.
Hay dos tipos de mentes para las humanidades. La del pensar focal temporal de los mundos en ascenso, que es la que venimos hablando de la Mesía, que es el operario de ellos. ¿De quién? De esta organización infernal que se valió de ella, de la fragilidad, para manipularnos. Y la mente de conciencia, que es la otra, la mente de conciencia universal o pensamiento trascendental en los días luz de creación de la inmortalidad. Es decir, la mente del Cristo. La mente del Cristo, que es la que le brinda al hombre la inmortalidad. Por lo tanto, eso de que todo sea mente en el universo, eso no es así, eso no funciona así. Es el pensar del mundo que da su razón como mente material a las tinieblas. Pues hasta que no se limpie el pensamiento de ese mundo, jamás será universal. O sea, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos, señores? Depurar esa mente que nos plagaron de pensamiento de mundo. Ese pensamiento ya, como lo hemos dicho, colmada de toda miseria, de toda vergüenza ante la creación. Fíjese, Rodolfo, que en eso que usted está hablando es importantísimo tener en cuenta conocer, porque recuerde que decíamos que es que nosotros desconocemos a nuestro Padre, pero ellos sí conocen la mente mesíaca, pero es que también nosotros tenemos que conocer cómo operan para poder defendernos, y una de las armas y estrategias que ellos usan es precisamente el miedo. ¿El qué? El miedo, Rodolfo, miedo. porque resulta que ellos se han valido del miedo y el terror para hacer guerras, invadir a las naciones y generar pánico en los seres humanos. Y es que el miedo no solo es el miedo a morirme, o no solo es el miedo no a la es el oscuridad. miedo de ir a prender el bombillo entre lo oscuro y me asustan allá afuera. El miedo se manifiesta de muchas formas. ¿Cuáles son Vea, las formas? es que muchas personas sienten miedo de quedarse sin dinero en el bolsillo. Muchas personas sienten miedo porque el esposo se le va o la esposa se le va. Muchas personas sienten miedo y es pánico de que de repente el negocio va a quebrar. Y efectivamente es que caen en depresión. ¿Y qué hace eso? Eso es un enchufe directo a la mente mesíaca. Eso es un alejar totalmente de la mente del Cristo. Y eso es algo que se ve día tras día, Rodolfo, en esta sociedad, en la gente del común. Nos plagaron de miedo, y a través del miedo ellos pues nos invadieron, nos manipularon, y eso lo reseñan en los protocolos de los sabios de Sion, Rodolfo, en una de sus actas. El acta 7 dice que precisamente ellos se valen del terror y del miedo, ¿sí?, para poder controlar y manipular a las masas. Pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos visto esas protestas aquí en este país? Que las personas salen a protestar por reclamar sus derechos de pronto, pero le sacan las autoridades y el ESMAD y bombas y eso, y terminan matándolos. Entonces, esos que pensaban también unirse a esa protesta, dicen, no, pero ya los mataron, no, mejor quedémonos quietos. Claro. Y de esa manera controlan. Y esa es la forma en cómo van adoctrinando y controlando a través del terror y el miedo. Vale la pena aclarar que el acta 7 de la que acaba de hablar Edgar es el acta de una de las actas de 24, un compendio de 24 actas creadas en Suiza en 1895. Las escribió Serge Nilus, un judío precisamente, y da a conocer en ese compendio de actas todo el plan infernal, todo el plan macabro que ellos escribieron en ese concilio, en esa organización, en esa reunión privada, a donde plantearon allí cómo iban a controlar las naciones, las masas, cómo iban a controlar precisamente el pensamiento, cómo iban a controlarlo absolutamente todo. Eso lo establecieron en esas 24 Es decir, actas. Rodolfo, es decir, este Adam Weishaupt, que creó ese nuevo orden mundial, dijo, mira, esto es lo que vamos a hacer, pero este otro personaje dijo, bueno, y de esta forma es que lo vamos a hacer, y se crean todas las actas, el plan diseñado. Ahí está, eso el acta, cada una de las actas tiene una cosa para cada cosa dentro de la sociedad. O sea, ellos lo pensaron todo, lo programaron todo, y en este caso están hablando específicamente en el acta 7 de cómo van a hacer uso del terror, valiéndose de todas estas formas de infundir el miedo para que puedan controlar la mente, inculcar cada vez más ese pensamiento. Y eso trae una sola cosa, Rodolfo, al meter esa mente mesíaca, el resultado de eso es una sola cosa. Vale. El resultado de esa mente mesíaca es precisamente el PIN.
¿Qué es el PIN? El PIN es el Cuéntanos aquí para que pensamiento todos lo podamos infernal del comprender. mundo, Rodolfo. El PIN es el pensamiento que se produce o que se da a raíz de esa mente mesíaca, la cual se llenó de miedo, de desconcierto, de terror, de ambición también, se llenó de lujuria, y es un pensamiento infernal lo que se produce. Por eso se llama PIN, pensamiento infernal del mundo. Entonces, mire, póngame cuidado muchísimo porque la importancia que esto tiene, Edgar, y es que lo que tú tengas en tu mente, lo que tú hayas permitido que entre en tu mente, digamos de manera voluntaria o involuntaria, que es la forma en que opera este programa, de eso va a ser tus pensamientos. Es decir, la materia prima de los pensamientos tuyos y de nosotros van a depender de lo que se haya registrado como almacén de memoria dentro de esa mente. Y si yo he permitido por inocencia grabar toda esa mentira, toda esa fantasía, toda esa ilusión, esos van a ser mis pensamientos. O sea, mis pensamientos van a ser pensamientos infernales de mundo, que es el PIN. Pero si por lo contrario, señores, nosotros nos dedicamos a investigar, a conocer, a interpretar, a interrelacionarnos nosotros como seres humanos, dejarnos de broncas, de egoísmo, de mentiras, de traición, de resentimientos, y compenetrarnos más en la vida realmente que interconecta todo en la creación como ley del todo, esos van a ser mis memorias que van a conformar ¿qué? Mis pensamientos. Entonces mis pensamientos en este caso, ¿qué van a ser? Pensamientos de luz, no pensamientos infernales. ¿Y sabe cómo se llaman los pensamientos de luz en vez del PIN, que es el pensamiento infernal del mundo? O sea, si yo ahorita esos pensamientos conforman la mente, el PIN es la mente infernal del mundo, entonces los pensamientos de luz, ¿cómo se llamarían? Se llaman PAEI, el pensamiento PAEI. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué es el pensamiento PAEI? Ya les hemos venido hablando en otras ocasiones, pero les recuerdo. Pensamiento PAEI significa pensamiento del alma y el espíritu que se hace inmortal. Eso que escribió y nos dictó el mismo Padre Eterno cuando dice: sí, hijitos míos, existe la supervivencia eterna. Ese histórico momento está llegando a unos de vosotros. Es cuando el pensamiento del corazón sí cree en mí, cuando el alma del espíritu, del alma de ese ser, de ese hombre, me reconoce y el espíritu me desea. Ese es el pensamiento inmortal del hombre, el PAEI. ¿Cómo es que yo me voy a adentrar en ese pensamiento PAEI, en esa mente del Cristo? ¿Cómo es que hago para que se manifieste o yo viva dentro de ese pensamiento PAEI, sea el constante de mi vida? Y es precisamente Mateo 3:11, nos habla y nos indica que para este tiempo viene Juan a restaurar la mente y el corazón de los justos. Ha llegado la hora, el día grande y terrible del Señor se ha acercado. ¡Arrepentíos y cambiad vuestras vidas! Cada valle será destruido, cada montaña y colina serán abatidas, las veredas han de ser enderezadas, los peñascos removidos. Hay una cita de Malaquías 4:5, y aquí la tengo precisamente, que me dice que he aquí yo os envío a Elías el profeta, ¿sí? Antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Entonces esto no va a suceder hasta tanto no se dé esa tercera guerra mundial. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque es que estamos a las puertas de esa tercera guerra mundial. Y estamos, sí. Precisamente quiere decir que si eso se va a dar, ese acontecimiento, antes de eso viene Elías, Juan, a restaurar el corazón y a restaurar el pensamiento. Es decir, a que el hombre se conecte nuevamente con esa mente del Cristo, con ese pensamiento PAEI del que usted me estaba hablando ahorita. Y es que recordarle que Juan, el preparador del camino, es Elías que anuncia esa escritura que acaba de citar Edgar, se representa un símbolo para el hombre, que es el arado en el espíritu, es el trabajo interior que el hombre empieza a hacer por dentro. Siendo que Juan se manifestó en el pasado como un ser, Juan es un símbolo dentro del hombre que empieza a hacer su trabajo interior, a remover toda pedrusco, toda montaña, toda senda torcida de las malas costumbres, de los vicios, de lo corrompido que ha sido esa mente, me decía,
y que empieza a enderezar esa mente vieja mesías y empieza a rescatar dentro de sí esa mente crística. Ese es un trabajo, Juan. Juan es el trabajo interior que el hombre empieza a hacer para que el Cristo se manifieste como fuerza en su corazón. Entonces quería tocarle dos cortas citas ya para ir cerrando esta transmisión, este programa de hoy, y es precisamente Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hayáis entre vosotros disensiones entre sí, y seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque es que ahí le está diciendo, en una sola, no en dos. Y ese es el conflicto, por eso es que hay conflictos. No existiría guerra, no existiría una primera, segunda ni tercera guerra mundial si el hombre no tuviera esa dualidad de mente. Si el hombre tuviera la mente crística, dígame, ¿quién iba a pelear contra quién si no existe ninguna programación por la cual pelear, sino por la cual amarnos más bien los unos a los otros? Eso sería lo que existiría. Y en el capítulo 2, versículo 6 del mismo libro de Corintios nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó o quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Cristo. Y señores, eso es profecía. ¿Por qué es profecía? Porque eso está para cumplirse. Nosotros tenemos la mente del Cristo. Si bien por ahora no la tenemos, pero sí estamos trabajando en ello y estamos depurando esa mente, nosotros lograremos conformar esa mente del Cristo y para desaparecer totalmente esa mente mesiánica. Señores, con esto hemos llegado al final. No nos queda más que decirle muchísimas, pero muchísimas gracias por haberse quedado sentaditos una hora viendo este programa. Esperamos que le haya servido y le sirva de muchísimo para su aplicación, su desarrollo, su crecimiento interior. Recordarle que esto es una saga, un seguimiento de 12 capítulos del libro del Caminante Azul, que se llama El Camino del Hijo del Hombre, y recordarle una vez más que los datos, los enlaces que aparecen debajo de este video, van a encontrar dónde dejarnos sus datos de información o viceversa, poderlo nosotros llamarlos a ustedes, contactarlos y poderles entregar mucho, pero mucha más información que tenemos aquí a la mano para facilitar ese desarrollo y crecimiento espiritual. Recuerde, somos el batir de alas basado en la profecía. No arrebatarán al ave en su batir de alas, en su majestuoso vuelo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que sí, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí, y nos queda un compromiso, tanto yo como ustedes nos queda el compromiso de hacer ese cambio, esa transformación y precisamente seguir investigando e indagando en estos temas.